Cierre. Muy bien, entonces, como les señalaba, vamos a resolver ejercicios de este texto que la verdad son preguntas ya tipo examen, incluso algunas, ¿no? A ver, ¿con cuál empezamos? A ver, podemos empezar con esta, con la 15. Ya, ahí está. Entonces tenemos esta pregunta que señala, dada la función y el logaritmo neperiano de y igual a x más e más la integral de 0 a x de e a la t al cuadrado diferencial de t, satisface la ecuación diferencial y eh, a la ecuación diferencial y dice, ¿no? Bueno, no sé por qué han puesto eso ahí. Ya, debe ser algún. Bueno, no es tampoco variable. Ya, la ecuación diferencial nos dice. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es verificar si esta ecuación es parte si esa solución es parte de esa ecuación diferencial. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Solución. Entonces, para el proceso de solución de esta verificación, entonces tenemos que considerar palabras claves, ¿no? Entonces, si nos dice verificar, ¿de acuerdo? Satisface, verificar, satisface. Bueno, todo lo relacionado con estos términos, lo que tenemos que hacer es reemplazar, ¿ya? En la ecuación diferencial y verificar que se cumpla la igualdad. Y cumplir la igualdad. ¿De acuerdo? En eso consiste cuando son esas palabras. Sin embargo, si nos dice demostrar, si nos dice demostrar que la solución es parte de la ecuación diferencial, entonces, o algo así, en este caso tenemos que hacer operaciones a partir de la solución, a partir de la solución para llegar a la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? En eso consiste. Entonces, a partir de esta solución voy a hacer operaciones y tengo que llegar a esta ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste cuando son palabras, ¿no? Hay un juego de palabras ahí. En este caso, como nos dice, satisface,
verifica todo ese detalle. Lo que es más relacionado es reemplazar esta ecuación acá y verificar que se cumpla la igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Entonces, para ello, lo primero que necesitamos es que partir de la solución. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos nosotros solución. Tenemos la solución y logaritmo neperiano, bueno, y logaritmo neperiano de y es igual a x más la integral de 0 a x de e a la t al cuadrado diferencial de t. ¿De acuerdo? Tengo que ver maneras, uno, para poder reemplazar esta solución acá. Ya, entonces una de las formas es reemplazando bueno, las derivadas, ¿no? Es decir, yes. Por en este caso necesito y prima y segunda. Y partimos a partir de esta solución. Por lo tanto, como es derivada segunda, necesitamos derivarlas dos veces. Por lo tanto, lo que podemos hacer es realizar una primera derivada. Derivando. Y vamos a tener a ver, bueno, derivada de bueno, antes de eso. Verifico que por lo usual, la integral siempre nos va a generar alguna complejidad al momento de resolver. Entonces, mejor verificar que eh, ¿cómo se llama? Evitar tal vez mantener esta integral, por lo cual derivaríamos, ¿no? Entonces, lo primero es despejar la integral, ¿no? Entonces, en este caso, como vemos que no está multiplicado por alguna variable, entonces ya podemos proceder de forma directa a derivar. En caso de que esté multiplicado por X o por Y, es importante que la despejemos, ¿de acuerdo? Para que se vuelva más sencilla la derivada. Entonces, empezamos a derivar ahora sí la solución y tenemos derivada de un producto, ¿no es cierto? Entonces, acá tendríamos que el primero derivando, derivada de Y1 aparece Y' por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivando, que sería 1 sobre Y. Y la derivada de Y es Y'. Igual. La derivada de X es 1. ¿De acuerdo? La derivada de X es 1 más la derivada de una integral. Ya lo habíamos estudiado en la anterior sesión, por lo tanto, esta derivada vale e a la x al cuadrado. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, por lo tanto, ya hemos obtenido la primera derivada. Y aquí vemos que y con y se simplifican y podemos factorizar, ¿no es cierto? De acá, y', y', y decimos que tenemos acá logaritmo neperiano de y más 1, ¿no es cierto? Igual a 1 más e a la x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que hacemos es proceder a derivar nuevamente. ¿De acuerdo? Volvemos a derivar. Derivando otra vez entonces. Tenemos derivada de un producto. El primero derivando, derivada de y' va a ser y segunda, por el segundo sin derivar. Es decir, logaritmo neperiano de y más 1. Más el primero sin derivar por el segundo derivando. La derivada de 1, 0, ¿no es cierto? Y derivada del logaritmo neperiano de y va a ser 1 sobre y por y'. Igual, derivada de 1 es 0, derivada de e a la x al cuadrado. Entonces, si derivamos e a la x al cuadrado, vamos a tener que la derivada de e a la x al cuadrado es e a la x al cuadrado. Por la regla de la cadena, derivamos el exponente, que sería x al cuadrado 2
X su derivada. Muy bien, entonces lo que podemos proceder ahora a realizar es a ordenar la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Entonces procedemos a ordenar. Y vamos a tener y', y segunda logaritmo neperiano de y más 1 más 1 sobre y por y' al cuadrado igual a 2x por a la x al cuadrado. Y podemos multiplicar a todo por y. Si multiplicamos a todo por y, tendríamos, ordenando finalmente, tendríamos entonces y logaritmo neperiano de y más 1 por y segunda más, acá sería y' al cuadrado igual a 2xy por a la x al cuadrado. Esa sería la respuesta del ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, con el hecho de derivar, podemos ahora reemplazar, ¿no es cierto? Miren, este término lo puedo reemplazar aquí, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a reemplazar para verificar si se cumple. O verificar. Verificando, entonces, ¿qué vamos a tener? 1 más logaritmo neperiano de y, ¿no es cierto? 1 más logaritmo neperiano de y por y segunda más y' al cuadrado es igual. Como este término es el mismo que este, podemos reemplazarlo, ¿no es cierto? Y vemos que esta expresión sería ahí. Y notamos que no satisface la solución. ¿Por qué? Porque acá tiene esta y, cosa que acá no tiene esa y. Por lo tanto, concluimos que no satisface la solución, no satisface a ver, a la ecuación diferencial, ¿no? No satisface a la ecuación diferencial. Consultas, dudas, inquietudes, algo que no esté claro tal vez. O algo que quieran que les repitan. Como pueden notar, entonces, bueno, en esta primera parte es más que todo la verificación, ¿no es cierto? No hay dudas, no hay consultas. Y que me perdí derribando desde la primera que es de Y por Y1 en Y prima, por Y prima. Esa, Sí, porfa. ya, muy bien. A ver, esta es la derivada de un producto, ¿no es cierto? No olviden no olvidemos
que tenemos y por logaritmo neperiano de y. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de esta función, de este producto, la derivada es la derivada de un producto. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste? El primero derivando por el segundo sin derivar, nos dice la regla, ¿no es cierto? De derivación, más el primero sin derivar por el segundo derivando. Eso nos dice la regla. Por lo tanto, como esto es y es la variable dependiente, por lo tanto su derivada de y es y', más y. La derivada del logaritmo neperiano de y es 1 sobre y. Y la derivada de y, por las reglas de la cadena, va a ser y'. ¿De acuerdo? De ahí se obtiene esa derivada. No sé si ha aclarado la duda. Y acá es el mismo procedimiento, ¿no? Su derivada, la derivada de esto. Mismo procedimiento. Acá hemos hecho previo y sobre y, se simplifican y hemos factorizado y'. ¿No es cierto? De acá y acá. ¿Qué más? A ver. Muchas gracias, Inge. Muy bien. ¿Alguna duda más, tal vez? Inge, la parte que está escrito con negro, ¿puede volver a explicar? Ahí está. Sí, Lo que hicimos acá es multiplicar miembro a miembro por y. Es decir, para que aquí aparezca la y, ¿no? Hemos multiplicado por y. Entonces, y por esta expresión nos da esto. Y entre y se simplifica, nos queda y' al cuadrado. Y luego y por 2x por e a la x al cuadrado y nos da lo que está abajo. ya, ¿De acuerdo? gracias, Inge. Ya. ¿Qué dudas más? A ver. Dudas, consultas. Inge, lo de la integral podría eh, volver a Ya. indicar. El de la integral es esta condición. La anterior clase habíamos hecho, ¿no ven? A ver, aquí está. Entonces, y casi similar era la pregunta. Bueno, para derivar una integral, lo que tenemos que tomar en cuenta es la forma, ¿de acuerdo? La forma. Entonces, hay una regla general, que es esta. Tenemos nosotros la función, la integral. Ya, recordemos ahí. Que tiene límites de integración, ¿de acuerdo? Que va a ir desde 0 hasta una función de g de x, que no siempre puede ser de 0, puede ser otra función, todo eso, ya depende mucho del autor de las preguntas. Pero, ¿cómo se integra? Entonces, en teoría hemos dicho, esta función minúscula se vuelve función mayúscula, que significa que ya está integrado, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa una vez que integramos? Que los límites de integración se representan de esta forma. ¿Qué pasa con los límites de integración? Reemplazamos, ¿no es cierto? Este valor lo reemplazamos en todos los lugares donde vea u, menos este valor de 0 lo reemplazamos en todos los lugares donde vea u. Y ahí está. Entonces, en teoría, la integración sigue ese procedimiento. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros queremos derivar una función, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, hemos partido de la misma integral, ¿de acuerdo? Derivando entonces la función, ¿qué vamos a tener? Y ahí está, justamente. Queremos la derivada de esa integral. Por lo tanto, a esta función la vamos a derivar por separado respecto a x. Muy bien, entonces, como acá vamos a reemplazar 0 en todos los lugares, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volverlo en una constante, ¿no es cierto? Se va a volver
f se va a volver en una constante. Por lo tanto, la derivada de una constante es 0. ¿De acuerdo? Aquí es el problema. Entonces, la derivada de f nos va a dar la función anterior. Por eso se pone f minúscula. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Respecto a la función g de x, pero por la regla de la cadena habíamos hablado la anterior. Por la regla de la cadena, también vamos a derivar lo que está dentro de la función, que en este caso sería g de x por y. ¿Ya? Y hemos hecho la aplicación justo en este ejercicio. ¿Cómo sería? ¿Qué significa? Que se reemplaza el límite de integración donde está la x. Y si es una función, aparecerá g de x'. En este caso era en este caso era de 0 a x. Entonces ya sabemos que para 0 su derivada va a ser 0. Pero para este valor lo vamos a reemplazar ahí y va a ser x al cuadrado. Y ahí está. E a la x al cuadrado. Tendría que ser g' de x, pero la derivada de x, ¿cuánto vale? La derivada de x vale 1. Entonces, por lo tanto, se sobreentiende. ¿De acuerdo? De esta ecuación que tiene que estar en su formulario. ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, haremos una más. A ver. Una, por ejemplo, de examen, ¿ya? Esta era de examen. Verificar que y igual a e arcoseno de x de acuerdo, verificar que c arcoseno de x es solución de xy' igual, caramba, xy' igual a y tangente logaritmo neperiano de y. Esa era la pregunta. Ya miren cómo un poquito más subimos de dificultad, ¿no es cierto? Ya subimos un poco más. Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Solución. Esta pregunta se ha planteado en el examen del año, en uno de los exámenes del año pasado. Ay, perdón. Ya. Entonces, tenemos que demostrar, ay, perdón. Tenemos que demostrar que esta solución satisface o verifica que es parte de esta ecuación diferencial. Entonces, para lo cual, ahora ya no es tan derivar de forma directa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la derivada del arcoseno implica raíces, implica muchas otras funciones, ¿no? Que me pueden llegar a complicar el ejercicio. Un primer detalle. ¿Qué más? A ver, admitiremos. Ya, ahora. Entonces, para evitarnos manejar tantas funciones,
Lo que se recomienda es que podamos transformar en formas simples, si es que se puede, la solución. Ya entonces lo llamaremos ordenando, si valga el término, ¿ya? Ordenando. Entonces, acá, ¿qué podemos aplicar? Logaritmo neperiano, ¿no es cierto? Logaritmo neperiano de y va a ser igual al logaritmo neperiano de e al arco seno de x. Y si aplicamos propiedad de logaritmos, vamos a tener logaritmo neperiano de y igual arco seno baja, ¿no es cierto?, de exponente a coeficiente, ¿no? Por propiedades de los logaritmos. Y sabemos que el logaritmo neperiano de e vale 1. Por lo tanto, aquí vamos a tener arco seno de x, ¿no es cierto? Y algo más, como no quiero complicarme con funciones arcos, lo que puedo hacer es aplicar, ¿no es cierto?, su inversa también del arco seno. La inversa va a ser seno, ¿no es cierto? Seno de y, bueno, no y, sino seno del logaritmo neperiano de y es igual a ¿qué? Acá se va a quedar x, nada más. Listo, entonces ya tenemos una forma no tan complicada porque hay el arcoseno y todo para estar derivando, recordar la derivada del arcoseno, nos vamos a tardar, ¿no? Entonces, pero esta forma ya es un poco más sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, como ya veo conveniente que ya está ordenada, procedemos a derivar. Listo, derivando entonces. Derivada del seno, ya sabemos que es coseno. Por la derivada de lo que está dentro. Derivada del logaritmo 1 sobre y. Y la derivada de y'. ¿De acuerdo? Y esto aquí es igual. Esto es igual a la derivada de x. A ver. La derivada de x vale 1. Entonces ahí ya tenemos la forma. ¿No es cierto? Ya un poquito más ordenado. ¿Qué más? ¿Qué más podemos notar? Podemos notar que acá tenemos x por y', ¿no es cierto? Puedo despejar de acá y'. ¿Qué más podemos hacer? Ah, y también conozco esta x. Como me dice verificar simplemente, entonces de esta ecuación puedo despejar y'. Y' va a ser igual a coseno logaritmo neperiano de y por y, ¿no es cierto? Entonces, miren, podemos reemplazar tanto la función esta del seno logaritmo neperiano de y igual a x como esta segunda función, acá y esta acá. Entonces, reemplazando, reemplazando. Reemplazamos entonces, en vez de x, seno del logaritmo neperiano de y. Y en vez de y', esta función, ¿no es cierto? Y ahí está. ¿Y a qué tiene que ser igual? Dice. Igual a y tangente del logaritmo neperiano de y. Y cumple, si cumple, ¿no? Mira, y por seno sobre coseno tangente. Igual a y tangente del logaritmo neperiano de y. Por lo tanto, verifica
la solución. Listo. Y ya hemos resuelto un ejercicio de examen. Esta pregunta valía 20 puntos en el examen. Entonces, como pueden observar, era más que todo orientado a la parte de factorización, algunas operaciones de, bueno, trigonométricas y logarítmicas, ¿no? Que no eran muy complejas. Bueno, también hay un autor, ¿no? Que es el solucionario. Esta pregunta, el autor lo ha resuelto de otra forma, igual, para llegar a demostrar lo mismo, porque la pregunta es la clave, ¿no? Me dice verificar, ¿no? Ahora, si me decía demostrar, tal vez hubiera sido otra cosa, ¿no? Tendríamos que haber partido de acá mismo todo en esta ecuación y llegar a generar esta ecuación diferencial. Por eso depende mucho de las palabras. ¿De acuerdo? Como me dice verificar, y hemos verificado que sí es parte de la solución, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. Dudas, consultas, esta es pregunta de examen, por si acaso. Dudas, consultas, inquietudes. ¿Todo claro? Araceli, a ver, ¿dónde está? Está conectada Araceli Juani debe ser, ¿no? Juani. Sí, sí. Ya, a ver, dudas, consultas. Danilo Huanca, todo claro. A ver, Araceli, ¿dónde estaban las dudas? ¿O está claro? Está claro, Inge. Ya, ojo, ahorita les voy a preguntar a los que me están diciendo está claro. Si no han entendido, tienen que decirme no he entendido, ¿no? A ver, si está claro, está bien. A ver, ya. A ver. Aide Condori. Inge, yo tengo la duda de cómo ha obtenido el seno del logaritmo neperiano de y igual a x. Ya. Está bien, buena pregunta. Está bien. De acá, ya, es decir, si lo ordenamos, va a ser logaritmo neperiano de y es igual a arco seno de x. Por ejemplo, si nosotros tenemos coseno de a, que es igual a b, bueno, coseno de a, que es igual a b, si yo quiero saber el valor de a, ¿cómo despejo a de una función trigonométrica? A es igual a arco coseno, ¿no es cierto? De b. Tal vez ustedes manejan a es igual a coseno a la menos 1 inversa de b, pero esto está mal, no es la forma correcta de expresar. Esta es la forma correcta. ¿Se acuerdan de esta función trigonométrica? Hemos aplicado ese concepto. Mira, entonces, si yo quería despejar a, coseno pasa al otro lado como arco coseno, ¿no? Entonces acá está lo mismo. Si yo quiero despejar x, la inversa del arco seno tiene que ser el seno. De ahí hemos sacado. Seno del logaritmo neperiano de y es igual a x. ¿De acuerdo? No sé si ahora si está aclarada la duda, tal vez. Sí, Inge, gracias. Ya. A ver, Manuel, dudas. ¿Todo claro? ¿No hay Manuel? Sí, ingeniero, todo claro. Ya. Conste que me están diciendo todo claro. Generalmente los que me dicen todo claro son a los que más les pregunto. Wilmer Laruta, a ver, dudas. Wilmer, ¿no hay Wilmer Laruta?
A ver, vamos a tener que quitarlo. Quitar. Ahora lo vamos a quitar momentáneamente. Listo. Ya, a ver, entonces, de esa forma se nos van a presentar preguntas para el examen, ¿de acuerdo? Ahora sí vamos a lo que viene a ser ya, de acuerdo al contenido que tenemos planteado, vamos a analizar ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver ahora cómo se resuelve una ecuación diferencial de primer orden. En nuestro caso es, ¿dónde está? 1.2, líneas de primer orden. Ya. 1.2, entonces, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y primer grado, ¿de acuerdo? Bueno, ya conocemos el término de ecuación diferencial, ya lo hemos estudiado creo en una clase, netamente, pero ¿cuál es la condición ahora de una ecuación diferencial? ¿Qué es lo que debe tener? Entonces, la forma, y algo muy importante que tenemos, que les voy a reiterar hasta que terminemos el semestre, es la forma de la ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que revisar siempre de forma inicial la forma. Si no reviso la forma de la ecuación diferencial, va a ser muy complicada el procedimiento de solución, debido a que hay un procedimiento de solución para cada forma de ecuación. Es decir, no hay un método general, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes piensan que un método general me sirve para todas las ecuaciones diferenciales, ya tienen que olvidarse eso. No hay un método general. Entonces, eso por si acaso para que vayamos tomando y considerándolo en cuenta. Entonces, ¿cuál es la forma de la función? ¿Ya? Entonces, la ecuación diferencial tiene la siguiente forma, de la función f, caramba, no sé qué pasó con el pulso, f de x, y, derivada de y respecto a x, igual a 0. Esa es la forma, es decir, que va a tener funciones respecto a x, funciones respecto a y la derivada, ¿de acuerdo? Va a tener a la derivada. Entonces, para que sea una ecuación de primer orden y primer grado, tengo que fijarme la derivada. Entonces, si yo reordeno, vamos a tener que la derivada de y
respecto de X más una función g de X, Y. De X, Y. Igual a 0. En ello consiste la forma que debe tener la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un detalle importante. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esta condición? Porque al hacer operaciones, nosotros vamos a poder separarlo en dos términos muy importantes. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a reordenar esta forma. Reordenando. Y vamos a tener lo siguiente. A todo lo voy a multiplicar por diferencial de X y todo ello. Y vamos a tener la forma M de X, Y. ¿De acuerdo? Por diferencial de X más N de X, Y por diferencial de Y igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma general que va a tener la ecuación diferencial de primer orden y primer grado. ¿Ya? No olviden que el orden y el grado va relacionado con la derivada, ¿no? Eso habíamos visto en las clases iniciales. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. ¿Lo ven? Primer orden, tercer orden, ¿no es cierto? Esta ecuación es de cuarto orden. Y el grado depende del orden de la derivada, es decir, que tiene mayor orden. En este caso de tercer orden, por lo tanto me fijo su grado. Grado segundo, de segundo grado. ¿No es cierto? Entonces, ahí ya habíamos visto la primera parte. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma general que debe tener las ecuaciones diferenciales. ¿Ya? O que va a tener en esta primera parte. Todo lo que va relacionado con el primer parcial, estudiamos esta forma. Ya para el segundo parcial vamos a estudiar otra forma. Pero incluso dentro de este grupo, vamos a buscar otras formas. ¿Ya? Vamos a buscar otras formas. Y una de ellas es ahora la que vamos a estudiar, que viene a ser ahora 1.3, 1.3, ecuaciones diferenciales ordinarias de variables separables. Diferenciales ordinarias de variables separables. De acuerdo, vamos a estudiar ahora ese caso. Entonces, ¿en qué consiste ahora? Cuando yo sé que una ecuación diferencial se puede hacer por variables separables, cuando reordenando va a tener la forma general, una forma. Forma. ¿Cuál va a ser su forma? Que la función m de x, y ya no va a ser de x, y, sino va a ser una función de x por diferencial de x más n de xy va a ser una función de y por diferencial de y, igual a 0. Como todo este grupo es una función de x y todo este grupo es una función de y, vamos a poder integrarlo. ¿De acuerdo? Caramba.
vamos a poder integrarlo. Lo vamos a poder integrar. Y no olvidemos que la integral de 0 es una constante de integración. Ya vamos a poder integrar. Para ahí vamos a requerir que ustedes eh, conozcan ya los métodos de integración. Bueno, no voy a requerir, ¿no? Porque en realidad eso ya ustedes dominan, ¿no es cierto? Ya han sufrido cálculo 1 y cálculo 2 con derivadas e integrales, entonces no va a haber mucho problema. ¿Ya? A ver, vamos a un ejercicio de aplicación. Bueno, por lo usual la parte teórica lo saco de este texto, ¿no? Que es de Eduardo Espinosa. Mm, ¿Dónde está pasando el libro? Ponte sueltos. O recientes, tal vez. Aquí está. Y mover a ecuaciones diferenciales. Ahí está. Ahora sí. Mm. Y entonces, como les comentaba, la teoría lo saco de este libro, me parece muy buena teoría, por eso está dentro de los libros recomendados, ¿no es cierto? Y vamos a ir resolviendo también de este ejercicios de este texto. Bueno, y como pueden ver, hay varios ejercicios acá, ¿ya? Que ustedes pueden ir ya empezando a resolver, ¿de acuerdo? Hay varios ejercicios. Vámonos aquí nosotros, a los ejercicios propuestos. A ver. ¿Con cuál podemos empezar? A ver, uno que no nos haga doler mucho la cabeza. A ver, uno sencillito para empezar. Empezaremos por el 4. Cosa, digamos, de que nos dé el tiempo y podamos resolverlo. Bueno, también vamos a ir resolviendo ejercicios para el examen también, ¿no? Ya les había mandado, si no me equivoco, la práctica. Ya les mandé, ¿no? La práctica pasada del anterior semestre, eso para que con fines de que vayan resolviendo y para nosotros va a ser esa práctica la valedera, ya para nuestro paralelo por lo menos, la que les mandé. Así ya van a ir avanzando, no vamos a esperar a que la comisión genere su examen, ¿de acuerdo? Ya ahí está. Solución, ya esto lo vamos a hacer rápido. Luego vamos a hacer un poquito más difícil. Solución. Muy bien, entonces, ¿cómo se soluciona ahora esta ecuación diferencial? ¿Cuál es el procedimiento que manejamos? Muy bien, si voy a la forma, mire, con diferencial de x tienen que estar todas las variables x y con diferencial de y todas las variables y. Pero en este caso no está así, ¿no? Con diferencial de x están las variables x y con diferencial de y están lo mismo, las variables x y y. ¿Qué hacemos entonces? Lo que podemos hacer es ordenar, ordenando. Y vamos a tener lo siguiente. Por propiedad de los exponentes tendríamos, ¿no? E a la 2x por e a la menos y.
por diferencial de x más e a la y por e a la menos 2x diferencial de y igual a 0. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo único que vamos a hacer es agrupar, ¿no? Las variables x y las variables y en grupos. Para llegar a eso hacemos lo siguiente. Puedo mandar a dividir, ¿no es cierto? Y este valor también lo puedo mandar a dividir. Y vamos a tener e a la 2x sobre e a la menos 2x diferencial de x más e a la y sobre e a la menos y diferencial de y igual a 0. Ahí está. Por propiedad de los exponentes, lo que hacemos es que este valor suba al exponente, ¿no es cierto? Para que sea, el exponente sea, digo, positivo, sube al numerador. Y vamos a tener, como son de la misma base, los exponentes se suman. 2x más 2x, 4x, diferencial de x, más. Acá hacemos el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Y vamos a tener e a la 2y, diferencial de y igual a 0. Estamos empezando por este sencillito para ya entrar en ritmo. ¿Qué hacemos ahora? Procedemos a integrar. Integrando, integrando, integrando. La integral de e a la 4x. Bueno, yo lo voy a hacer directo, ¿no? Para no estar haciendo cambio de variable, porque ustedes ya han resuelto miles de ejercicios de esa forma. Entonces, la integral de e a la 4x va a ser e a la 4x sobre 4. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tengo que hacer un cambio de variable acá. ¿No? U igual a 4x. Y despejo x y baja a dividir. ¿No es cierto? El 4. Más, acá va a ser lo propio. E a la 2y sobre 2. Y esto es igual a una constante de integración. Muy bien, ¿qué hago entonces? Por lo usual, lo que se hace es evitar que se tengan fracciones. Por lo tanto, multiplico miembro a miembro por 4. Y vamos a tener, en este caso, 4 entre 4 se van y nos queda e a la 4x más 4 entre 2 me da 2 por e a la 2y. Y 4 por c, 4c, pero sigue siendo una constante, ¿no? Por lo tanto, constante también se mantiene. En algunos textos lo cambio, por eso aquí estoy haciendo constante minúscula y constante mayúscula, ya para diferenciar. Y como ven, la solución del ejercicio es esa. Y hemos verificado las respuestas, como pueden observar. Dudas, consultas, inquietudes, algo que no esté claro tal vez, o algo que quieran que les vuelva a repetir. ¿Todo está claro? A ver. Araceli, ¿todo está claro? Sí, que Ya. A ver, si está claro, te voy a hacer una pregunta. ¿Ya? ¿Por qué me ha dado el resultado de e a la 4x? por el de arriba es e sobre 2x y sobre e menos 2x ya multiplicado. A ver, pero dime, ¿qué ha pasado? A ver, dime, ¿qué ha pasado? Algo tendría Mm, que pasar ahí, ¿no ven?
¿Qué ha pasado? A ver, para que se vuelva e a la 4x. ¿Cómo se Araceli? ¿Qué ha pasado? No están atendiendo, ¿no ven? Tienen que atender, muchachos, por si acaso. Si bien estamos pasando virtuales, pero cuidado que se confían. Virtuales todos, o el examen va a ser muy fácil. Muchas veces, eso es lo malo del virtual, ¿no? Es decir, la parte donde no atienden. Y ahí es donde generalmente muchos les va mal, ¿no? Conceptos básicos, cómo ha simplificado, de dónde hemos reducido. Y ahí es donde varios reprueban, ¿de acuerdo? Por eso traten siempre de poner atención a los ejercicios que estamos resolviendo en clases y todo ese detalle, ¿de acuerdo? Ya, a ver, una pregunta de examen vamos a resolver. Y con eso terminamos la sesión de hoy. Ya. Resolver la ecuación diferencial. Resolver la ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial tiene la forma 2xy al cubo más 2 por diferencial de x más 3x al cuadrado y al cuadrado más e a la y por diferencial de y igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es buscar la forma para cada término, ¿no? Es decir, no solo puede ser de fácil separación. En algunos casos nos obligan a que hagamos algún cambio de variable y todo eso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ordenando. Lo vamos a ordenar. Y vamos a distribuir cada diferencial. Ya vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, 2x y al cubo diferencial de x, ¿de acuerdo? Más 2 diferencial de x, más 3x al cuadrado y al cuadrado diferencial de y, más e a la y diferencial de y igual a 0. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es buscar formas, ¿de acuerdo? Para realizar algún tipo de cambio de variable. Entonces, algo que me parece interesante analizar es esto, miren. Este término lo voy a analizar con este término, ¿de acuerdo? Los voy a unir, los voy a ordenar. 2x y al cubo diferencial de x más 3x al cuadrado y al cuadrado diferencial de y más 2x más e a la y diferencial de y igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, de acá lo que podemos obtener es lo siguiente. Estos dos términos ya son integrables, ¿no? Si yo aplico la integral, ya se pueden integrar, pero aquí no. Pero aquí hay un detalle muy importante y vamos a recordar lo que viene a ser las derivadas totales. ¿No es cierto? Lo han visto en cálculo.
Por ejemplo, la derivada total de x por y, ¿a qué es igual? Era el primero derivando la derivada de x, 1, pero como estoy derivando x, aparece diferencial de x, más el primero sin derivar, por el segundo derivando la derivada de y, es 1, pero como estoy diferenciando y, diferencial de y. Diferenciales totales, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría si la diferencial fuera de x al cuadrado, y al cuadrado? A ver, ¿qué pasa? El mismo procedimiento. El primero diferenciando, derivada de x al cuadrado, 2x. Y como estoy por el segundo sin diferenciar, pero como estoy diferenciando x, aparece diferencial de x. Más, acá, el primero sin diferenciar, por el segundo diferenciando, derivada de y cuadrado, 2y. Y como estoy diferenciando y, aparece diferencial de y. Entonces, miren estos dos términos. Tienen bastante relación, ¿no? Esa era una pregunta de examen. Muchos estaban rompiendo el coco en este ejercicio, buscando cambios de variables y todo ese detalle. En realidad era un análisis de derivadas totales. Aquí, aquí. Fíjense, donde aparece diferencial de x, significa que hemos derivado la x. Entonces aquí, para 2xy al cubo diferencial de x, que es, perdón, más 3x al cuadrado, y cuadrado diferencial de y, igual. Entonces significa que este término viene de una diferencial total. Yo lo veo así, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Me fijo, he derivado x, significa, ¿no es cierto? Por lo tanto, 2x me da acá, o x. ¿Qué tendría que haber sido antes de derivar? X al cuadrado. Ah, entonces uno de los primeros términos era x al cuadrado. Acá ahora analizo el segundo. Acá hemos dicho que hemos derivado y, ¿no es cierto? Y eso hemos hecho en la demostración anterior. Entonces, para que me dé y cuadrado tendría que haber sido y al cubo. Y ahí está. Derivada de y al cubo, 3y al cuadrado. ¿No es cierto? Y al cubo. Y por lo tanto, si lo vuelvo a ordenar, estos dos términos, estas dos derivadas vienen de una derivada total. ¿De acuerdo? Diferencial de x al cuadrado por y al cubo más 2 diferencial de x más e a la y diferencial de y igual a 0. ¿Y qué hacemos? Procedemos a integrar. Integramos, integramos, integramos e integramos. Por lo tanto, nos da que acá integrar con diferencial se va y nos queda x al cuadrado y al cubo más la integral de 2x, de 2 diferencial de x es 2x. Y la integral de e a la y, diferencial de y va a ser e a la y. Y la integral de 0 es una constante. Por lo tanto, miren, de forma rápida, hemos resuelto una pregunta de examen. Miren, no ha sido muy complicado. Pero claro que en el examen pasa todo, ¿no? Se pueden poner nerviosos, de repente quieren inventar algún cambio de variable o algo, ¿no es cierto? Pero en realidad no era tan así este ejercicio, solamente era darse de cuenta. Por eso es importante que resuelvan la mayor cantidad de ejercicios. Muy bien, dudas, consultas, inquietudes, algo que no esté claro y que quieran que les vuelva a aclarar. Muy bien, entonces en eso consiste el método de separación de variables. La siguiente clase vamos a resolver ya algunos ejercicios más para poder ir aplicando nuestros conceptos de derivadas e integrales. Ya para este método vamos a ver un ejercicio más, tal vez uno un poquito más complicado tal vez, pero este primer método es uno de los más sencillos en realidad. ¿Ya?
Muy bien, entonces, si no hay dudas, estaríamos concluyendo nuestra sesión.